Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buen día. Vamos a seguir analizando el tema del Estado en las civilizaciones antiguas. Vamos a hablar sobre la cultura griega. Muy bien, pero principalmente vamos eh, a tocar el tema de la ubicación geográfica, la estructura social, la estructura política, los aportes que la sociedad griega de la antigüedad nos ha heredado y que todavía siguen practicándose en la actualidad. Muy bien, considerar que el Estado moderno, para poder comprenderlo, lógicamente las bases se han construido, se han implementado en las sociedades antiguas. Como se observó en las sesiones anteriores, hemos visto cómo los fenicios, cómo los ciudadanos de la cultura egipcia han desarrollado ya formas sociales que han permitido el desarrollo de sus culturas. A partir de su organización política y social, eh, donde se hace presencia de formas de gobierno que de alguna manera han permitido que sobre esa base se desarrolle y se construya el Estado moderno. Muy bien, bajo ese enfoque, bajo ese parámetro, vamos a estudiar a la sociedad griega de la antigüedad. Muy bien, en cuanto a la ubicación, sostener de que Grecia se ha desarrollado en la península de los Balcanes, a inmediaciones del mar Mediterráneo. Su geografía se caracteriza por ser muy accidentada, la presencia de valles, de montañas, una geografía accidentada que se ha convertido en un factor determinante para el parcelamiento político. Lo propio de la geografía accidentada es de que hacía muy difícil la comunicación entre los pueblos griegos, de tal manera que puede comprenderse la presencia de ciudades-estado, cada una de ellas con sus formas culturales, con su autonomía política, social. Sin embargo, también es menester aclarar que pese a esas diferencias culturales, pese a esas dificultades geográficas accidentadas, se han mantenido vínculos, digamos, de relación entre estas ciudades-estado, lo que ha permitido la integración del pueblo griego. Muy bien. Tenemos el clima. El clima de Grecia es bastante variado. Existen inviernos fríos, veranos calurosos, otoños lluviosos. Además, debe de tenerse en cuenta que la temperatura es propicia para el desarrollo de la población. Es una temperatura adecuada, un promedio de 20 grados centígrados. Eh, la presencia de los mares también va a destacarse porque el mar se convierte en un recurso formidable para poder mantener al pueblo griego. Bajo estas circunstancias materiales y geográficas se ha instalado el pueblo griego. Muy bien, Grecia se caracteriza porque su territorio tiene tres regiones. Existe una Grecia continental que se refiere a aquella parte del territorio griego que se instala directamente en el continente europeo. Tenemos una Grecia peninsular. La Grecia peninsular va a estar constituida por la península de Ática y la península del Peloponeso. En la península de Ática se ha desarrollado Atenas y en la península del Peloponeso se ha desarrollado Esparta. Entiéndase por península aquella extensión de tierra rodeada de agua por todas partes, salvo por una, aquella parte que se integra con el territorio de mayor tamaño. Tenemos también a la Grecia insular.
que se va a caracterizar por todo aquel conjunto de islas que forman parte de la Grecia antigua. Destacan islas como Eubea, Andros, Melos, Paros, Naxos, Delos, Lesbos, Quíos, Samos, Rodas, Creta, Procira, Ítaca, Cefalonia, Sante, Citerea, ¿no? Entonces hay un gran número de islas que van a integrar a la Grecia insular. En cuanto a la historia griega, cabe destacar que la historia se va a dividir en tres periodos. El primer periodo es el de la época arcaica o primitiva, que se va a desarrollar entre el siglo XII al siglo VIII antes de Cristo. Esta época se conoce también como la época homérica, en mérito a que durante esta época se destaca la imagen de la Grecia de esta época a partir de los cantos de las obras realizadas por Homero. Destaca la Odisea y destaca la Ilíada. Luego tenemos una segunda época, la época de la Grecia clásica o del apogeo, que se desarrolla entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. En esta época se va a poder evidenciar el máximo desarrollo de la cultura griega. Allí se desarrolla a plenitud la filosofía, las artes, la cultura, la ciencia, el aspecto político, democrático. Finalmente tenemos a la época helenística, que se va a desarrollar desde el siglo IV hasta el siglo I antes de Cristo. Comprende desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista de Grecia por los romanos. En esta época helenística se debe destacar la gran influencia que ejerce Grecia a todo el Mediterráneo, ¿no? Promoviendo, difundiendo su cultura. Muy bien. Entonces habíamos señalado que el factor geográfico ha permitido el parcelamiento político, ha permitido la aparición de ciudades-estado. Cada una de estas ciudades-estado tenía sus propias particularidades, su autonomía. Sin embargo, cabe destacar que se presentó 4 factores determinantes que permitan cohesionar al pueblo griego. ¿Cuáles son estos 4 factores determinantes? El primero de ellos es el idioma griego. El origen de su alfabeto, lógicamente, se encuentra en el alfabeto fenicio. Tengan en cuenta ustedes que en las sesiones pasadas estudiamos a la cultura fenicia, que se caracteriza por la existencia de su alfabeto. Y los fenicios, lógicamente, eran grandes navegantes, grandes comerciantes, así que en el desarrollo de esa actividad de navegación, lógicamente, han promovido su alfabeto, ¿no? Y Grecia ha adaptado ese alfabeto, incluyendo las vocales, ¿no? Entonces, el idioma griego ha sido fundamental para poder identificar a las ciudades griegas, a las ciudades-estado, como integrantes de la Grecia, de la cultura griega, de la antigüedad, ¿no? Otro factor determinante va a ser la religión. La religión de Grecia también va a permitir identificar a los pueblos, a las ciudades-estado, como ciudades de la cultura griega. La religión griega se caracteriza por ser politeísta, ello a que se va a ofrender, se va a reconocer una gran cantidad de dioses. Hay muchos dioses que son aceptados en la religión griega de aquel entonces. La religión griega también se caracteriza por ser antropomorfista. Esto quiere decir que los dioses griegos tienen imagen humana, pero destacando que estos son más altos, más bellos,
y más felices y tienen poderes sobrenaturales. Entonces la figura del dios griego se construye a partir de la imagen del ser humano, ¿cierto? La religión griega también se caracteriza por ser panteísta, en el sentido de que se va a atribuir un origen divino a los fenómenos naturales. A cualquier fenómeno natural eh, se le va a dar la respuesta del origen divino, de tal manera que se va a tener, por ejemplo, al dios Sol, representado por Apolo, se va a tener, digamos, a la Tierra representado, dignificado mediante Gea. En cuanto al rayo, se va, se va a dignificar a partir de la presencia de Zeus. Entonces, tenemos cuenta que los fenómenos naturales, elementos de la naturaleza, van a ser personificados en un dios, ¿no? Un dios que lógicamente tiene figura humana, con la característica de que son más altos, más bellos, más guapos y más felices y con poderes sobrenaturales. Muy bien, también se tiene otra institución, las anfictionías. ¿Qué son las anfictionías? Van a ser asociaciones de pueblos griegos. Es decir, para tratar de mantener la defensa, la seguridad de los pueblos, lógicamente estos se unen, establecen convenios, establecen relación de seguridad, de protección para defenderse frente a amenazas de cualquier tipo, bélicas sobre todo. Entonces, sobre esta base, lógicamente sobre esa alianza, también se va a crear las condiciones para entablar el comercio. Entonces, aquellas ciudades, estado que forman parte de esta alianza, lógicamente, también van a desarrollar comercio entre estas ciudades-estado. Entonces, la institución de la anfictionía también va a convertirse en un factor determinante para identificar, para lograr la cohesión entre las ciudades-estado como integrantes de la cultura griega. Los juegos panhelénicos. De igual manera, aquí destaca la presencia del deporte, eh, la escenificación de actividades artísticas, en mérito a que cada cierto tiempo se va a organizar juegos panhelénicos, donde lógicamente va a haber concursos de danza, de arte, de pintura y sobre todo se va a ejercitar el deporte, se va a desarrollar el deporte, ¿no? De tal manera que destaca las Olimpiadas, que son pruebas de destreza física, donde los participantes previamente preparados, obviamente, van a competir. Entonces, los ciudadanos griegos se integran a estos concursos y practican y concursan en deportes competitivos como la lucha griega, ¿no? El pugilato, la carrera, el atletismo, carrera de caballos, lanzamiento de jabalina, salto alto, salto largo, lanzamiento de disco, lanzamiento de bala. Lógicamente, los ganadores van a ser premiados, ¿sí? Van a ser premiados y reconocidos. Muy bien, son antecedentes de las Olimpiadas que cada cierto tiempo se desarrollan en la época actual, ¿no? Entonces ustedes seguramente cada cierto tiempo observan las Olimpiadas que se televisan, ¿no? Entonces el antecedente, ¿dónde está? Justamente en las Olimpiadas griegas. Muy bien, prosigamos. Muy bien, entonces vamos a estudiar a dos ciudades-estado que se destacan. La primera de ellas es Esparta y la segunda es Atenas.
Muy bien, entonces Esparta se encuentra ubicada, se ha desarrollado en el alto valle del río Eurotas, Laconia, al sur de la península de Peloponeso. En cuanto a su geografía, Esparta presenta un suelo montañoso con valles sinuosos. Por este territorio cruzan dos cadenas de montañas. Se encuentra la presencia del monte Taygeto, que va a cumplir un papel determinante en la educación y formación de los ciudadanos espartanos. Más adelante les voy a explicar en qué consistía, cómo utilizaban al monte Taygeto, ¿no? Por este territorio atravesaba el río Eurotas. Cabe destacar la presencia de Licurgo, que es un legislador de Esparta, que él se caracteriza por ser un gran sabio, que ha recorrido el mundo de aquel entonces, visitando Creta, Egipto, Asia y otras culturas, donde lógicamente él ha podido observar las formas sociales, las estructuras políticas de otras culturas de la antigüedad. Sobre esa base, ya con un panorama mucho más abierto, más amplio, más objetivo, regresa a Esparta y se da cuenta de que se debe de promulgar un documento fundamental que reconozca los criterios básicos de organización social, que reconozca también y establezca los criterios básicos para mantener la estructura política. De tal manera que Licurgo va a introducir la Constitución, ¿no?, como una norma fundamental. Entonces, ahí también observamos un antecedente importante para poder entender la Constitución que rige nuestros destinos en la actualidad, ¿no? En cuanto al gobierno, eh, este tenía la siguiente estructura. La estructura política que se ha implantado en Esparta estaba constituida a partir de la presencia de los reyes, ¿no? Eh, Aquí hay un carácter especial porque no se habla de un solo rey, sino se habla de dos reyes, donde cada uno de estos va a cumplir una función específica y esencial. Uno de los reyes va a estar a cargo de la dimensión militar, ¿no?, va a ser jefe militar. Y el otro rey se va a encargar de la función religiosa, va a ser el supremo sacerdote. La presencia de dos reyes también permite consolidar el control, el límite al poder político, de tal manera que puede entenderse que cada uno de estos reyes controlaba la actividad del otro rey, de tal manera que empieza a haber una situación de contrapeso, lógicamente para evitar excesos, arbitrariedades. O sea, el rey, uno de los reyes controla al otro rey y viceversa, ¿no? El cargo de rey en este caso, en Esparta, era hereditario. O sea, uno tenía que pertenecer a una familia, de un linaje noble para poder ser rey, ¿no? Otro estamento dentro de la estructura política viene a ser el Senado, ¿no?, llamado también Jerusio. Estaba integrado por 28 miembros, también provenientes de familias notables, de familias honorables. Estos miembros que constituyen el Senado deben de ser mayores de 60 años. Entiéndase, en el sentido de que a partir de esa edad, lógicamente, el hombre llega a una etapa
donde prácticamente ha vivido, tiene muchas experiencias y ha desarrollado una sabiduría en base a toda esa experiencia vivida, lo cual le va a permitir la toma de decisiones prudentes, con cautela, ¿no? Es por eso de que el Senado solamente está integrado por hombres mayores de 60 años, ¿no? Lógicamente entiéndase que estos son sabios. ¿Cuáles eran las funciones que cumplía el Senado? Era la de formular normas, la de, lógicamente, promover leyes, ¿no? En cuanto a su elección, estos eran elegidos por otro estamento, y este estamento va a ser las asambleas, ¿no? O la asamblea. La asamblea va a estar constituido por todos los ciudadanos varones mayores de 30 años. ¿Cuál era su función? Nombrar a los senadores, o sea, elegían a los senadores y elegir a los éforos. Aprobaban o rechazaban los proyectos de ley presentados por el Senado. Entonces, aquí también destacar lo siguiente, que para la sociedad de Esparta, el ciudadano, el ser humano se va a hacer ciudadano, va a adquirir la madurez política a partir de los 30 años, ¿no? Es un mérito a las características de desarrollo social de la propia Esparta, ¿no? Por ejemplo, en nuestro estado peruano de la actualidad, se considera que se adquiere la madurez política con el ejercicio de los derechos políticos. Ello a partir de la mayoría de edad, ¿no? Que en el caso peruano se consigue al momento de cumplir 18 años de edad, entendiéndose de que para los 18 años ya el ser humano se ha formado, ya ha consolidado su formación en ciertos aspectos, ya es consciente de que forma parte de una democracia y que debe de asumir sus derechos y deberes políticos. Sin embargo, en la práctica observamos que a veces eso no se ajusta con la realidad. Generalmente el promedio para alcanzar la madurez en nuestro país, haciendo un promedio general, podría decirse los 25, 26 años. ¿No? Bueno, en todo caso, ello que se convierta en una exigencia. Los jóvenes que ya tienen 18 años traten de alinearse a, a lo establecido en la Constitución y traten de demostrar que ya existe madurez política, ¿no? Una madurez que también implica el aspecto emotivo, psicológico. Lógicamente hay que demostrar responsabilidad, ¿no? Hay que tratar de alinearnos a lo que está establecido en nuestra Constitución, ¿no? En otros países se mantiene también dicho criterio, en el sentido que se adquiere mayoría de edad a los 18 años, pero lo característico de los países desarrollados de primer nivel es que allí de alguna manera sí se armoniza lo que dice la ley con la madurez que alcanza, digamos, el ciudadano. Es por eso que habrán observado ustedes que hay muchos turistas que vienen de países del primer nivel muy jovencitos y, y ellos se han independizado de sus hogares a temprana edad, ¿no? 17 años se han independizado, o bien han adquirido los 18 años, se han independizado de sus hogares, trabajan, han juntado su dinero y jovencitos se vienen a hacer turismo aquí al Perú. En muchos casos es así. Sin embargo, en Latinoamérica observamos que en ese aspecto todavía mantenemos la cohesión y la unidad familiar, a tal punto de que todavía hay hogares donde el hijo ya tiene más de 30 años y todavía forma parte
todavía no se ha independizado, ¿no? Bueno, lógicamente son características de la modernidad, características de nuestro país, ¿no? Es difícil, de repente, para la región latinoamericana, poder lograr una independencia, una madurez a los 18 años, pese a que la Constitución ya te otorga mayoría de edad justo a los 18 años, ¿no? Pero bueno, en todo caso, prosigamos. En la Esparta de la antigüedad vamos a tener a los éforos. ¿Y quiénes son los éforos? Los éforos son 5 magistrados elegidos por la asamblea. ¿Mm? ¿Cuál es la función, cuál es el atributo de los éforos? El de proteger la estructura política de Esparta. ¿En qué consiste esto? Tengan en cuenta de que ya existe una constitución. Esa constitución establece una estructura política, la que estamos estudiando en este momento. En las sesiones pasadas yo les mencioné de que principalmente el Estado lo que busca es mantener las formas, mantener el statu quo, mantener la estructura política y social en líneas generales, ¿no? Entonces, para mantener esa estructura social en Esparta, se crea la figura de los éforos, que se encargan justamente de mantener esa estructura política que les hago mención. Tienen privilegios, son dirigentes sociales y velan por el cumplimiento, velan por la garantía de la educación y el mantenimiento del orden. Podría decirse que son una especie de ministros, ¿no? Que se encargan de ejecutar las disposiciones de los estamentos superiores, ¿no? En cuanto a la organización social, aquí también vamos a tener particularidades muy interesantes. La sociedad de Esparta estaba integrada por tres estamentos. Tenemos a los espartanos o iguales, que son los aristócratas, los descendientes directos de las familias, de las primeras familias espartanas, notables, que tienen poder económico. Es la primera clase social. Ellos tienen derechos políticos consolidados, podían elegir y ser elegidos. Hay otra particularidad interesante de que ellos no trabajan, ¿no? Está prohibido el trabajo para ellos, salvo a la dedicación que deben de tener para la formación militar, para el cultivo de las ciencias políticas, para el cultivo y la preparación de, digamos, de la doctrina política para que puedan asumir más adelante funciones políticas. Pero no trabajan ellos, no trabajan la tierra. Así que es una particularidad de la sociedad de aquel entonces, la sociedad espartana. Es una minoría privilegiada. Este grupo de ciudadanos espartanos no superan las 9.000 personas, sin embargo concentran el poder, concentran la riqueza, ¿no? Dominan a todo el estado espartano. Acumulan todos los derechos. Eran iguales entre ellos, ¿no? En cuanto a poder y fortuna. O sea, había igualdad, pero solamente en este estamento. Había igualdad, pero solamente entre los espartanos, ¿no? Por eso son considerados como los iguales. Teníamos otro estamento que viene a ser el de los periecos o lacones, antiguos propietarios, segunda clase social con derechos limitados. Eran hombres libres con propiedades, pagaban impuestos, no participaban del gobierno. Entonces, en este estamento, en este grupo social, se observa la presencia de personajes que se dedicaban a la artesanía, a la cerámica, al comercio, y que producto de ese trabajo tenían que pagar impuestos a favor del Estado espartano.
Aquí ya se observa un gran número de la población, más o menos aproximadamente en 30.000 personas, ¿no? Y la otra particularidad de los pellejos solacoños era de que estos debían de prestar el servicio militar, que era obligatorio. Luego tenemos a los ilotas, que eran siervos del Estado. El Estado administraba a los siervos y los entregaba a las familias espartanas a efectos de que estos puedan asistirles en sus necesidades. Eran sometidos al trabajo de la tierra, al pastoreo de animales, y también participaban de la guerra. Tenían que defender al Estado espartano, participando en la guerra, ¿no? Pero como soldados, ¿no? No podían acceder, digamos, a jerarquías militares superiores, no podían ser generales, ¿no? Lógicamente, se mantenían dentro de esa masa de militares. Era una especie de cuerpo de choque, ¿no? Los que realmente luchaban, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Muy bien, entonces, tres estamentos bastante definidos. Muy bien, prosigamos. ¿Cómo era la educación espartana? Esta también era muy peculiar. Se caracterizaba porque se buscaba formar un ciudadano que respete la norma, que respete la autoridad, que respete la estructura política social. Pero fundamentalmente se le daba una formación militar que aspire a construir un gran ejército, que aspire a construir grandes guerreros, ¿no? La educación de un pueblo está condicionada por su ideal de vida. En Esparta, la educación estuvo a cargo del gobierno y su fin era formar excelentes soldados. Entonces, aquí observamos que el Estado espartano cumple una función, la función de educar a los espartanos y forjar grandes guerreros, grandes soldados. Cuando nacía un niño era sometido a un consejo revisor. Los débiles y deformes eran arrojados a los abismos de la montaña del Taygeto, ¿no? Entonces, la presencia, la existencia de la montaña Taygeto era útil para el Estado espartano, ya que había una evaluación en el nacimiento de los espartanos y aquel que no cumplía con las características de un ser sano, sin defectos, lógicamente era arrojado por este monte hacia el abismo, ¿no? Son más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Los que merecían vivir eran devueltos a sus familiares hasta los 7 años. Después de los 7 años, los niños pasaban a la tutela del Estado bajo el cuidado de los pedagogos, ¿no? Que era una suerte de maestros de la vida, que enseñaban cultura, artes, ciencias, disciplina, gimnasia. Los formaban lógicamente tanto en cuerpo y en espíritu. Se les sometía a ejercicios corporales y a preparación espiritual como leer, escribir, recitar poemas homéricos y otros propios de Esparta. Hay una frase célebre que podría identificar lo que les vengo diciendo, ¿no? Marcha al combate espartano, sosteniendo el escudo con tu izquierda y agitando tu lanza con espíritu valiente. No mezquines tu vida en la lucha, que no es esa la costumbre de Esparta. Entonces, a partir de esa frase, ustedes podrán comprender que el Estado espartano daba mucha prioridad a la formación militar de sus ciudadanos, ¿no?
A los 17 años, el joven ingresaba al ejército bajo juramento de fidelidad a la patria, a los dioses y a las leyes. A los 30 años se le permitía integrar la Asamblea de los Ciudadanos y sólo así podía contraer matrimonio. A los jóvenes se les inculcaba el civismo, que consistía en asistir a las asambleas del pueblo y respetar a las autoridades, ¿no? Dentro de esa pirámide social que hemos visto, lógicamente, toda esta educación está limitada para los espartanos, ¿no? Solamente para los espartanos. Muy bien, prosigamos. Muy bien, entonces destacar que en Esparta, como ciudad-estado, se ha construido toda una estructura política. También observamos que el Estado cumplía ya funciones que prestaba servicios públicos para los espartanos, ¿no? Para los iguales. Ellos podían acceder a cargos públicos. Se limitaba la ciudadanía solamente para ellos. Los demás estamentos sociales no podían formar de los estamentos políticos, ¿no? Había, lógicamente, a partir de esa diferenciación, habían clases sociales antagónicas. Lógicamente, eh, puede entenderse la existencia de pugnas, beligerancias, quizás a partir de esas diferencias sociales, pero eran rápidamente sometidas, ya que el Estado espartano imponía su fuerza, ¿no? Imponía su fuerza. Muy bien, tenemos otra ciudad-estado que viene a ser Atenas. Atenas también tiene un desarrollo peculiar en el sentido de que aquí va a primar la formación de un Estado democrático. Eh, es la cuna de la democracia, el pueblo de Atenas. También se va a caracterizar porque la formación del ciudadano va a privilegiar las ciencias, las artes, por encima de la dimensión militar y bélica, ¿no? Se va a preferir formar un buen ciudadano que conozca de ciencias, ¿no? En forma preponderante, por encima de la formación militar, que también va a seguir manteniéndose, pero en menor escala, a diferencia de lo que sucede en la ciudad-estado vecina, que es Esparta, donde se privilegia la formación militar. Muy bien, en cuanto a la ubicación, Atenas se va a desarrollar en el sureste de la Grecia continental, en la península de Ática. Entonces, justo en esa península se desarrolla Atenas, Grecia. Su región es montañosa, pero cuenta con tres llanuras importantes: Eleusis, Atenas y Maratón. Su clima es seco, cálido, propicio para el cultivo de la vid y del olivo. La tierra es pobre, solo produce una escasa cosecha de cereales. Lógicamente, a partir de ello, se ha promovido el comercio con otros pueblos, ¿no? Otros pueblos que se ubican en inmediaciones del mar Mediterráneo. Los atenienses fueron el producto de muchas corrientes pacíficas de migrantes que se ubicaron en dicha región. El ateniense es el máximo representante del espíritu griego. Era poseedor de una viva imaginación e inteligencia creadora, de elegante conversación, amante de la belleza y la verdad. Durante las mañanas se dedicaba a informarse de las noticias. Acudía al ágora a escuchar a algún orador. Los atenienses fueron cultores del arte, la ciencia, la filosofía y las letras. Este desarrollo cultural es determinado por la existencia de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el ciudadano ateniense también no trabajaba, así que
bajo esas condiciones materiales e históricas, pudo desarrollar la cultura, la ciencia. Quienes trabajaban, lógicamente, eran los esclavos, de tal manera que el ciudadano griego tenía posibilidad todo el tiempo para desarrollar estas actividades culturales, ¿no? Muy bien, entonces la construcción de la estructura política y social de Atenas, Grecia, eh, se va a dar a partir de la presencia de Solón, que es un sabio de la antigua Grecia, de la antigua Atenas, quien también va a caracterizarse porque ha visitado otras culturas, otros pueblos, donde ha podido comprender sus estructuras políticas y sociales, donde ha podido de repente abrir los ojos y tener una visión panorámica para poder organizar, para poder implantar una organización social en el pueblo de Atenas que procure el beneficio de todos, ya que por entonces, antes de las reformas que va a implementar Solón, lógicamente ha habido convulsión social en el pueblo de Atenas, a mérito de lo siguiente, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo VII a.C. se acentuaba un malestar de orden social en el Ática, por obra del régimen aristocrático, que era muy sectario, muy diferenciador, concentraba el régimen aristocrático el poder en manos de pocos. Sin embargo, el pueblo no accedía, de tal manera que sobre esos hitos históricos negativos empieza a buscarse lógicamente reformas. Y allí entra la figura de Solón, ¿eh? Muy bien, ¿cuáles eran las otras características de la sociedad ateniense previa a la implementación de las reformas de Solón? Por ejemplo, tenemos lo siguiente: los pequeños propietarios se arruinaban ante la competencia del trigo extranjero. No les quedaba otro camino que pedir prestado a los ricos aristócratas. Ante la imposibilidad del pago, quedaban como arrendatarios de sus propias tierras, incluso se convertían en esclavos. Por aquel entonces, eh, las deudas originaban que uno se convierta en esclavo si es que no podía pagar esas deudas, ¿no? A estos problemas se sumaron la inconformidad de los comerciantes de origen plebeyo y de los artesanos ante el sistema político que acaparaba la nobleza. La nobleza concentraba el poder económico, el poder político. Lógicamente, a partir de ello había malestar en toda la ciudadanía ateniense. Entonces, Solón viajó por muchos países de Asia entablando amistad con filósofos y artistas. De regreso a su patria, conmovido por los desórdenes y la triste situación de su patria, encaró los problemas con sentido práctico, cuyas principales reformas son las siguientes: anular todas las deudas, ordenó que todos los esclavos por deudas sean liberados. Entonces, Solón introdujo la reforma. Hay que dar libertad a todos los esclavos sometidos a esclavitud a partir del no pago de sus deudas. Hay que abolir también las deudas económicas, ¿no? Orientó la economía hacia el cultivo de la vid y del olivo. Entonces, Solón era un estadista, un sabio, que supo reconducir la producción, entendiendo seguramente de que el terreno ateniense era formidable para reproducir a gran escala la vid y el olivo, cuyo excedente seguramente ha sido utilizado para el intercambio comercial con otros pueblos. Entonces, había que cultivar esas especies nativas, ¿no? Muy bien, favoreció la industria y el comercio a partir de la adopción de medidas que promuevan el comercio, que promuevan la industria. Suprimió todos los privilegios de clase, ¿no? Entonces
se quitó los privilegios de la aristocracia, ¿no? El único privilegio debe de ser el respeto a la riqueza adquirida, pero el respeto a la riqueza adquirida debe de entenderse como la riqueza que se origina a partir del esfuerzo, del trabajo del ciudadano, ¿no? Eso es lo que se debe de respetar. Se dio el origen a los tres poderes de la democracia clásica. Entonces, con Solón se va a implementar una nueva estructura política que va a estar integrada por aquellos tres estamentos que conocemos en la actualidad, que se implantan en la República moderna, que también se implantan y están presentes en nuestro Estado peruano moderno. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Un antecedente de esta división de poderes moderna lo encontramos en Atenas, Grecia, de la antigüedad, ¿no? Medida que ha sido implementada por Solón. Muy bien. Prosigamos. Muy bien, entonces el poder legislativo estaba integrado por el Senado. El Senado era considerado como el Consejo de los 400. ¿Mm? Ese poder legislativo a su vez estaba integrado por la Asamblea Popular. El Senado era conjunto de miembros, de ciudadanos elegidos por un año con la función de preparar las leyes. Y la Asamblea Popular estaba integrado por los pobladores mayores de 20 años, quienes aprobaban o rechazaban las propuestas de ley propuestas por el Senado, ¿cierto? Muy bien. Aquí podemos considerar lo siguiente. Mientras que en Esparta ya el ciudadano espartano podía integrarse a la vida política a partir de los 30 años, en Atenas ya se va a considerar que el ciudadano puede ejercer sus derechos políticos a partir de los 20 años para adelante, entendiéndose de que en esta etapa, para las características del pueblo de Atenas, el ciudadano ya habría, digamos, conquistado madurez política, emocional, ¿no? Intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya es una característica que de alguna manera se va a asemejar a la mayoría de edad que se practica en la actualidad, que es de 18 años, donde uno ya puede ejercer sus derechos políticos y civiles, ¿no? En cuanto al poder ejecutivo, estaba integrado por el arcontado, promulgaban los decretos del Senado, conformado por 9 arcontes elegidos por Asamblea Popular. Era una especie de ministros actuales, ¿no? Quienes se encargaban lógicamente de hacer cumplir las normas emitidas por el Senado. Muy bien, teníamos también al Poder Judicial conformado por el Tribunal de Hiastas y Areópago. Los primeros, Hiastas, conformados por ciudadanos de la cuarta clase social mayores de 40 años. En número de 6.000 ciudadanos administraban justicia, pero en base a criterios éticos, morales, respeto a la democracia, respeto a la estructura social y política, respeto a los valores éticos, honestidad, puntualidad, responsabilidad, disciplina, ¿sí? Patriotismo, civismo. Los segundos, Tribunal del Areópago, era el Tribunal Supremo de Justicia. Se encargaban de cuidar, de velar el respeto de la religión, de la educación y la vida, y atendían casos mucho más complejos, como los asesinatos, ¿no? Muy bien, entonces, aquí en Atenas, Grecia, podemos evidenciar ya la existencia de la división del poder en tres estamentos, que en la actualidad también se hace presente.
En cuanto a la organización social, se destaca lo siguiente. Tenemos tres grupos sociales, ¿no? Que de alguna manera se busca, digamos, implementar la democracia, pero todavía existe diferencia social. Hay igualdad, pero la igualdad solamente es para los ciudadanos atenienses, ¿no? Tienen todos los derechos, pero derechos limitados, restringidos, lo van a tener los metecos. No pueden formar parte de la estructura política social, no pueden asumir cargos. Mujeres y niños también van a tener derechos limitados, ¿no? Y finalmente tenemos el otro grupo social que va a estar integrado por los esclavos, quienes también van a cumplir un papel importante a la hora de mantener esta estructura social, ya que ellos van a contribuir con su fuerza humana de trabajo, ellos van a ser los que van a realizar trabajos forzados, prácticamente van a mantener a toda la estructura política y social a través de la agricultura, la ganadería, construcción de infraestructura, puentes, acueductos y también para la defensa, ¿no? Muy bien, entonces, ¿quiénes eran los ciudadanos? Son los atenienses verdaderos, los que han nacido en Atenas, Grecia, los que tienen un origen familiar, ¿no es cierto?, notable. Es la primera clase social, descendientes de los jonios. La ciudadanía era un privilegio que se heredaba de padre a hijos. Ejercían el control del Estado. Todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. O sea, la democracia ateniense estaba restringida para los ciudadanos atenienses. Los demás estamentos, metecos y esclavos, no se privilegiaban, no se beneficiaban de esa democracia ateniense. La democracia ateniense solamente era para los ciudadanos atenienses, de tal manera que todavía hay presencia de desigualdad social, ¿no? Y ello se entendía como válido en aquel entonces. Por eso siempre les hago mención a lo siguiente. Lo que nos queda a nosotros es, desde nuestra posición de académicos, entender esas peculiaridades de las sociedades antiguas, ¿no es cierto? Muy bien. Después tenemos a los metecos. ¿Quiénes son los metecos? Son extranjeros, pero que vivían en Atenas, pues, lógicamente, ¿no? Dedicados al comercio, no se les consideraba ciudadanos, de tal manera que ellos no podían elegir, no podían formar parte de la asamblea, tampoco podían adquirir propiedad inmueble. Las personas nacidas en el Ática de padres no atenienses seguían siendo forasteros o metecos, de tal manera que era vital que tu padre sea ciudadano para que heredes esa categoría de ciudadano, ¿no? El linaje era importante. Los metecos, lógicamente, al desarrollar actividades como el comercio u otras actividades económicas, artesanías, cerámicas, eh, elaboración de productos manufacturados, lógicamente, para desarrollar estas actividades pagaban un tributo en dinero o en especie. Y finalmente tenemos a los esclavos, que eran prisioneros de guerra. Era la clase oprimida, conformada por los prisioneros de guerra, sometidos a trabajos forzados. Podían ser vendidos y conformaban el grupo más numeroso. Entonces aquí ustedes pueden observar en la pirámide social de Atenas, Grecia, donde el estamento de los esclavos se observa que es mucho más grande que los otros estamentos. Ello reflejaba lógicamente que el número de esclavos era mayor al número de los demás estamentos sociales, ¿no? Entonces todo el Estado ateniense era dominado solamente por los ciudadanos. La democracia se extendía solamente a los ciudadanos. Los demás estamentos sociales no se beneficiaban de esa democracia, no tenían derechos civiles ni derechos políticos, ¿no? Entiéndase ello, por favor. En todo caso, era una democracia parcial, ¿no? No era integral, todavía era una democracia parcial. ¿Mm?
Bueno, prosigamos. En cuanto a la organización económica, en Atenas, Grecia, se practicaban actividades como la agricultura, la ganadería, el pastoreo, el comercio. En cuanto a la agricultura, se cultivaban cereales como la cebada, el centeno, el trigo. También cultivaron el olivo, la vid, higos. Pero vuelvo a decir, quienes realmente trabajaban en forma directa la tierra eran los esclavos, ¿no? Los esclavos. Los ciudadanos seguramente cumplían un papel de dirección, ¿no? Pero los ciudadanos no trabajaban directamente la tierra, ¿no? No formaban parte de la actividad de la ganadería, ellos no pastoreaban, o sea, ello estaba restringido solamente para los esclavos. El ciudadano ateniense tenía, bajo esas características, bajo esas condiciones históricas, tenía todo el tiempo para desarrollar la cultura griega, filosofía, artes, ciencias, gimnasia, música, ¿no? Danza, etcétera, etcétera. En cuanto al comercio, por lo propio, que era un terreno bastante pobre, solamente se limitaba al cultivo de cereales, la cosecha era muy, muy escasa, tuvieron que desarrollar a gran escala la actividad del comercio e intercambiar esos productos con productos que han sido lógicamente producidos en otras regiones del mar Mediterráneo y del Asia, ¿no? Entonces había un intercambio comercial bastante importante. Ese, comer ese intercambio comercial no solamente es de productos, sino que en el desarrollo comercial también se intercambia cultura. Y sobre todo la cultura griega se adquiere hegemonía, difundiendo sus valores, sus costumbres, su forma social, sus formas de vida, su alfabeto, su ciencia, su arte, ¿no? A tal punto que en la actualidad todavía seguimos heredando muchos, muchos desarrollos culturales de la Grecia antigua, ¿no? Otras actividades. En la Atenas, Grecia, se ha desarrollado también la crianza de las abejas, ¿no? Se ha desarrollado la apicultura. Y, lógicamente se producía miel de alta calidad, ¿no? En cuanto a actividades extractivas, había explotación de mármol y también se desarrollaba actividad extractiva minera, ¿no? La extracción de plata. Muy bien, prosigamos. En cuanto a la educación ateniense también se va a destacar, tiene rasgos peculiares, singulares. Vamos a analizar cuáles eran estos rasgos particulares, ¿no? La educación ateniense se caracteriza por lo siguiente. Tenía como ideal formar al ser humano corporal e intelectualmente, ¿no? Entonces no solamente se formaba el físico, no solamente se daba prioridad al aspecto físico, al cuerpo, sino que también se le daba mucha importancia al desarrollo espiritual o intelectual. Mientras las niñas aprendían a coser, bordar, tocar un instrumento en su respectivo hogar, los varones tenían derecho a la educación. Entonces son características de la sociedad ateniense de aquel entonces. Eh, Quizás por ahí va a haber un poco de indignación, pero vuelvo a decirles, no podemos indignarnos. Tenemos que entender que eran las características del pueblo ateniense de aquel entonces. Por eso tenemos que entenderlo desde un enfoque académico. No podemos criticar esas sociedades desde, desde nuestras características de ciudadano moderno, ¿no? Simplemente nos queda entender esas sociedades antiguas. Para comprender lógicamente la formación de la sociedad actual, ¿no? Que todavía hay rezagos, ¿no? Muchos
rezagos de las sociedades antiguas, ¿no? El niño desde que nacía hasta los 7 años permanecía bajo el cuidado de sus padres. Luego era enviado a una escuela privada. En la escuela se le preparaba, aprendía a leer, a escribir, a contar y a recitar fragmentos de la Odisea y de la Ilíada, con la intención, lógicamente, de formar en forma espiritual al ciudadano, también de formarlo patrióticamente, con civismo, con respeto de esa estructura social, respeto a la Constitución, respeto a los valores cívicos y patrióticos, ¿no? Platón decía lo siguiente: existen dos disciplinas esenciales, la música para la educación del alma y la gimnasia para la educación del cuerpo. También hay otra frase de un sabio de la antigüedad griega: mente sana en cuerpo sano. Creo que es una bonita enseñanza que en la actualidad debe de ponerse en práctica. Nunca debemos de dejar de lado la actividad física, no debemos dejar de lado el deporte. Paralelamente también tenemos que cultivar nuestro intelecto a partir de la lectura. O sea, hay muchas enseñanzas del pueblo ateniense que son positivas, ¿no? Y que nos permiten el desarrollo intelectual, espiritual y físico, que es importante. En la actualidad, lamentablemente, quisiera decir que hay un gran sector de la población que no le interesa el deporte, no practican deporte. Y a partir de la no práctica del deporte, lógicamente, se tiene pues un pueblo enfermo. ¿Sí? Si practicas deporte, fortaleces tu cuerpo y evitas que tu cuerpo sea, digamos, atacado por enfermedades, ¿no? Y es vital la práctica del deporte para prevenir enfermedades, sobre todo cardíacas, ¿no? Para evitar la obesidad, para evitar la diabetes, ¿no? Para evitar el cáncer, ¿no? Lamentablemente nuestro pueblo está empezando a experimentar la presencia de muchas enfermedades de este tipo que les estoy explicando. Entonces es importante que ustedes no solamente se cultiven en el aspecto intelectual académico, ello tiene que ir de la mano también con el desarrollo de actividades físicas. Practiquen el deporte, el fútbol, natación, ciclismo. Y lógicamente van a entender que mente sana en cuerpo sano, para evitar esos trastornos que podrían ocasionar trastornos a nivel del estómago, a nivel de la mente, ¿no? Hay preocupaciones, estrés, qué sé yo, que pueden originar lógicamente enfermedades, ¿no? Trastornos psicológicos, depresión, ansiedad, qué sé yo. Santo remedio hacer deporte. Suden ustedes, suden por cada poro de su cuerpo. Hagan ejercicio, manteniendo el equilibrio, por supuesto, tampoco se van a exceder, pues no de la noche a la mañana pueden ustedes, de repente algunos, no estoy refiriéndome a todos, pero hay algunos que de la noche a la mañana se van a poner a cargar pesas, qué sé yo, y en vez de lograr un cuerpo sano, van a enfermarse, les va a salir alguna hernia. Todo tiene que ser equilibrado, no pueden excederse tampoco, ¿no? Tienen que preparar el cuerpo para la competencia, poco a poco, hacer calentamiento. Si de frente te vas a meter al partido de fútbol, te vas a desgarrar, antes tienes que calentar. Entonces, va por ahí también el mensaje, ¿no? No es cuestión, ya el profesor nos ha dicho que hagamos deporte, entonces ahorita mismo me pongo a cargar 50 kilos, te vas a lesionar, ¿no? Paulatinamente, poco a poco, si no estás acostumbrado a la actividad física, hazlo paulatinamente, poco a poco, ¿no? No te excedas tampoco, te puedes lesionar, ¿no? Bueno, pues valga la aclaración, no quiero tampoco ser el causante de lesiones. Muy bien, prosigamos. El ideal ateniense era el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Otra frase: deseamos para cada hombre un alma de oro en un cuerpo de hierro.
¿no? Entonces, fíjense la gran importancia que el pueblo ateniense le daba al cultivo de la actividad física y de la actividad espiritual, porque ello, lógicamente, asegura la formación de un ciudadano integral, con valores, con escrúpulos, ¿no? Y ello, lógicamente, se inculcaba desde temprana edad, y ello debería de consolidarse en nuestra sociedad actual, ¿no? Lógicamente, estas sociedades por eso se han destacado como civilizaciones clásicas, porque fíjense, el Estado se preocupaba por la formación del ciudadano en el aspecto espiritual, ¿no? En la salud mental y en el aspecto físico, lo cual lógicamente garantizaba en líneas generales un ciudadano íntegro, ¿no? Un ciudadano íntegro, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas que deberían de ponerse en práctica en la actualidad, ¿no es cierto? Hay muchas enseñanzas importantes. Muy bien, prosigamos. Entre los 18 y 20 años cumplía el servicio militar llamado efebio, ¿no? Entonces, había servicio militar obligatorio en la antigüedad, en la Atenas de la antigüedad, que se desarrollaba entre los 18 y 20 años, ¿no? A los 20 años prestaba un juramento de fidelidad con estas palabras: me someteré a las leyes y obedeceré las órdenes de los magistrados. Y si alguien quiere destruir las leyes, no lo toleraré, sino combatiré para defenderlas, solo o con todos. Entonces, fíjense el mensaje que se difunde a partir de ese juramento, ¿no? Lealtad con el Estado, conciencia ciudadana, respeto a la autoridad, respeto a las formas sociales, ¿no? Era lógicamente importante para poder gestar desarrollo social. Quizás hay muchos aspectos de los que les he mencionado que se han desarrollado en la antigua Grecia que deben de ponerse en práctica en la actualidad. En la actualidad, nuestra sociedad, por ejemplo, en líneas generales, observamos que hay mucho irrespeto a la ley, ¿no? No se comprende la importancia de la ley, no se comprende la importancia de la constitución política. Quizás no estoy hablando de todos, no hay ciertos grupos sociales que todavía no hacen caso a las autoridades, ¿no? Le faltan el respeto a la autoridad policial. El policía es un elemento importante dentro del Estado moderno, ¿no? Es un funcionario público, es una autoridad pública y merece todo el respeto. Primero porque es persona humana, segundo porque es autoridad pública, ¿no? Hay que respetarlo, ¿no? Sin embargo, vemos algunos casos donde el ciudadano que ha sido detenido, en vez de respetar, escucharlo a nuestro amigo policía, lo que hace es todo lo contrario: insultarlo, denigrarlo. ¿Eso podrá aceptarse dentro de un Estado democrático moderno? Obviamente que no. Hay que respetar a la autoridad, ¿no? La democracia moderna no debe de entenderse eh, que todo el mundo tiene que reclamar por reclamar. Eso no es democracia. Uno tiene que saber escuchar, entender el mensaje, entender el respeto que se debe de tener por todos los seres humanos. Y sobre esa base, saber opinar con oportunidad y pertinencia. Hemos visto también hay en algunos grupos sociales, asociaciones de padres de familia o de repente en las APDs, donde todo el mundo quiere participar, pero cuando se le da el uso de la palabra opina cualquier cosa que en vez de fortalecer la democracia lo que hace es aburrir a todo el público oyente. Por eso hay que saber participar, hay que saber hacer preguntas, hay que saber reclamar con pertinencia y con oportunidad, ¿no? No es cuestión de lanzar cualquier oración sin sentido, ¿no? Cualquier mensaje absurdo, ¿no? No es cuestión de eso.
Pero eso en la actualidad se observa mucho, al menos en nuestro contexto, ¿no? No se ponen de acuerdo a partir de ello, ¿no? Muy bien, prosigamos. A los 20 años el hombre entraba en edad viril y participaba plenamente de los derechos y deberes ciudadanos. Entonces la mayoría de edad en la Atenas antigua se adquiría con los 20 años. Lógicamente todo esto que estamos hablando se restringe para el ciudadano ateniense. Todo esto está limitado para los esclavos o para los metecos. Ellos no pueden acceder a estos privilegios. Por eso, tengas en cuenta que la democracia ateniense, sus beneficios solamente alcanzan para la ciudadanía ateniense. Metecos y esclavos están exonerados de esos beneficios, de esos privilegios, ¿no? Prosigamos. Bueno, finalmente hemos terminado con la explicación del desarrollo social en la Grecia antigua. Hemos podido observar cómo era su estructura política social, cómo era el Estado griego en la antigüedad. También hemos entendido, ustedes van a poder entender que hay muchas instituciones del pasado que siguen poniéndose en práctica en la antigüedad, ¿no? Eh, que, por ejemplo, la democracia ateniense se convierte en un antecedente de la democracia moderna. Claro que hay diferencias, pero un antecedente lo encontramos en Atenas, Grecia, ¿no? Muy bien, lógicamente para poder entender nuestro presente, para poder entender el presente del Estado moderno y las proyecciones del Estado moderno, es importante tener un acercamiento al pasado, ¿no? Entonces ese es el objetivo de este tema, del Estado en las sociedades antiguas. Muy bien, ya nos vamos a quedar allí. Sin embargo, para las siguientes sesiones vamos a seguir hablando del Estado, pero ya desde un punto de vista, digamos, feudal, medieval, ¿no? La Edad Media, el Estado en la Edad Media y el Estado en la Edad Moderna y Contemporánea. ¿Y cuáles serán pues, las proyecciones del Estado? Entonces va a haber espacio para poder proyectarnos a cómo será el Estado de aquí 200, 300 años. Lógicamente nadie puede tener certeza de ello, pero sí podemos hablar de proyecciones. ¿Cómo probablemente podría ser el Estado en un futuro? Y allí, lógicamente, se abre todo un espacio de debate muy bonito, muy interesante, ¿no? Pero eso en la siguiente sesión. Muy bien, también, bueno, indicarles de que esta sesión vamos a subirla a nuestro Classroom para que sea de acceso por parte de todos ustedes. Muy bien, chicos, nos quedamos allí. Que tengan un buen día y ya nos estamos viendo. Hasta la próxima sesión. Que tengan un buen día. Hasta luego.